Hola y bienvenido al podcast de... Spanish Mary, sí. En el podcast de hoy vamos a hacer un juego, un concurso. ¿Cuánto sabes sobre España? Alba, ¿tú sabes mucho sobre España? Espero que sí, debería saber todo sobre mi país, pero ya veremos. Al principio va a ser muy fácil y después se va a complicar un poquito el concurso, pero vamos a ver. Y tú, como estudiante, puedes jugar con nosotros al mismo tiempo. Intenta responder también a las preguntas. Vale, ¿Estás lista, Alba? estoy lista, vamos. Empezamos. La pregunta número uno, Alba, es: ¿cuál es la capital de España? ¿Madrid, Barcelona o Valencia? Yo creo que es Madrid. Madrid, vale. Atención, que te juegas 100 puntos, ¿eh? Ujú. Ujú, atención. Vale, pero te veo muy segura, Sí, ¿no? seguro. Madrid directamente. Vale, pues sí, Madrid es la respuesta correcta. ¿Sabes que mucha gente dice Barcelona? Claro, porque Barcelona es muy conocido también, muy internacional. Ujú. Sí, muy internacional. De hecho, mucha gente va a Barcelona y no va a Nadie, Madrid. es verdad. Es verdad. Alba, pregunta número 2. Hmm, Por 200 puntos, ¿cuántos habitantes tiene la capital, Madrid? ¿Tiene 1 millón? ¿Sobre más o menos 3 millones o más de 5? Pues esta ya no es tan fácil. Ujú, Em, bueno, yo creo que más de 5 millones. ujú, tiene más de 5 millones. ¿Y por qué crees que tiene más de 5 millones? Porque estoy pensando en cuántos habitantes solo somos en mi ciudad y somos ya como casi medio millón, entonces supongo que el Madrid entero tendrá más de 5 millones. Ujú, vale, es una buena justificación. Pues vamos a ver, más de 5 millones y... Uy, no es la respuesta Sobre correcta. 3 millones. Sobre 3 millones, atención porque tienes también 3 ayudas, ¿vale? Vale. 3 comodines. 50-50, la audiencia, el público o consejo. ¿Quieres arriesgarte? Bueno, 50-50. 50-50. Vale, pues 50% dice... Bueno, en este caso no podrías decir 50-50, ¿no? Ah, Porque claro, porque solo quedan dos. claro. Joder. Vale, bueno, no pasa nada. En este caso, Eh, tienes... no, no necesito ayuda aquí porque va a ser Ah, 3 vale. millones seguro. Vale. Entonces, sobre 3 millones Sobre dices, ¿no? 3 millones. Vale, vamos a ver si es correcto. Y sí, es correcto. Madrid tiene más o menos 3 millones de habitantes. Ujú. Y tú que vives en Islandia, ¿cuántos habitantes hay en total? Tengo curiosidad. Pues en Islandia hay más o menos los mismos habitantes que en mi pequeña ciudad de Madrid. Ujú. Creo que rondará ya casi el medio millón, estará entre los 400.000 y pico. Vale, muy poquita gente. Sí, Hmm, lo que pasa que aquí, casi todo el mundo, vive en la capital, porque en otras zonas del país no se puede vivir. claro. Hay otra ciudad al Ujú. norte, pero no hay mucha gente. Ya, entiendo. Entonces, por eso tiene muy pocos habitantes y todos Ujú, concentrados, ¿no? eso es. Hmm, Ujú. ah, interesante. Vale, pregunta número 3. Alba, ¿quieres ganar 400 Me encantaría. puntos? Vale, vamos a ver, ¿qué monumentos, atención, monumentos españoles reciben más turistas al año? ¿La Mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada o la Sagrada Familia? Vale, al ser monumentos en plural, hay varias respuestas correctas. Sí, hay dos. Vale. Pues a ver, la Mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada o la Sagrada Familia. Y yo creo que es la Sagrada Familia y la Alhambra de Granada. Vale, ¿por qué crees que son estas dos? Porque sé que la Alhambra es muy conocida, Ujú, sé que hay muchos turistas que van allí todos los años y
como hemos dicho que Barcelona es muy internacional y que hay muchos turistas y que también es muy conocida la Sagrada Familia internacionalmente. Entonces, pues, Ujú. serán esas dos. Vale, vale, te veo muy segura. Pues sí, es correcto. Es correcto, son estas dos. ¿Has visitado la Sagrada Familia o la Alhambra de Sí, he Granada? estado en la Sagrada Familia, pero no en la Alhambra. Sí he estado en la Mezquita de Córdoba. Ah, en la Mezquita de Córdoba, sí. Mm, Ujú. Ah, interesante. Normalmente la gente va más a la Alhambra. ¿Y te gustó la mezquita? Es muy bonita. Córdoba es muy bonita, pero hace mucho calor. Mm. ¿Qué fuiste en verano? Fui en verano, en junio, sí. Uf, ay, Dios mío, no, Sí. qué mala idea. Nunca he estado en Granada y me gustaría ir a Granada. Ay, es súper bonita, súper, súper bonita. Mm. Sí. Es como un pueblo, Ujú. pero no sé, es súper bonita, la verdad que sí. Vale, siguiente pregunta. Por 800 puntos, ¿qué ciudad española está más cerca de África? ¿Cádiz, Vigo o Bilbao? Vale, bueno, esta es fácil. Sé que Vigo y Bilbao están al norte, entonces no son esas, sino que es Cádiz, que está al sur de España. Vale, bien. Te veo muy segura, pues sí, es correcto. Ujú, Cádiz, Cádiz. ujú. Y por 1600 puntos, ¿cuántos kilómetros hay entre Cádiz y África? Uf, se Estoy complica casi un poco. 100% segura que son 14. Ajá. ¿Y por qué estás tan segura? Porque No lo sé, ¿eh? No sé si una vez segura. escuché que había un nadador que es muy conocido que hizo este trayecto de España a la primera ciudad de África y creo recordar que son 14 kilómetros. Eso es, David Meca. Ajá. Ujú, sí, este es David Meca, lo hizo, sí. Ujú, exactamente este señor. Pues sí, pues sí, es correcto. Bien. Entonces, fue fácil para ti. Es una de las más difíciles Ujú, esta, sí. en realidad. Mm. Por 3200 puntos, ¿España es una monarquía o una república? España es una monarquía porque tenemos rey y reina. Ujú, pues sí, es verdad. ¿Y te cae bien o te gusta la familia real? Me da un poco igual. Sí, me queda bien. Son majos, ¿no? Son majos. Ujú, mm. ¿Eres monárquica? Sí, bueno, me da un poco igual. En realidad creo que no me afecta mucho. Ujú, vale. Igual que yo paso ujú, Sí. de esos temas. La gente mayor es más Sí. monárquica, ¿verdad? Ujú. Ujú, generalmente. Por 6400 puntos, ¿qué ciudad de España no es española? O sea, ¿qué ciudad que está en la península no es española? La ciudad que está en España, pero no es española, es Gibraltar, que Ujú, pertenece a Inglaterra. ujú, vale. Pues vamos a ver si es correcto. Y sí, es correcto. Ujú. Algunas personas pueden pensar que Mallorca, porque Está lleno de turistas. Sí, se llena de turistas, de alemanes concretamente. sí. De hecho, creo que el primer día que, yo creo, que abrieron las fronteras en la pandemia, el primer día que vinieron turistas, llegaron como 10.000 alemanes solo a Solo a Mallorca. Mallorca, 10.000. Creo que sí, ¿Qué pasa? creo que era eso. Si no recuerdo mal, A si Magaluf, no me ¿no? equivoco. Pues, muy probablemente sí. Vale, y por 2.800 puntos, España es el país del mundo que más turistas recibe. ¿Es verdad o es mentira? Uf, yo creo que no es España. Ujú, Creo que China tenía más turistas al año ujú. y voy a decir que es falso. Vale, es falso. Seguro que no quieres un comodín. Todavía tienes comodines, ¿eh? Vale, voy al de audiencia. El de la audiencia. Vale. Pues eso no es muy concreto porque no funciona muy bien, pero bueno. Pues la audiencia dice en un 55% ¿Sí? que es falso
y en un 45% que es verdadero. ¿Haces caso a la audiencia? Sí, ¿Sí? ¿Piensas que la audiencia tiene razón? creo que sí. Pues sí, es Ujú. verdad. Ujú. Entonces dices que crees que es China el país Creo que con... es China. Ujú. Es Francia. Oh, ¿de verdad? Sí, Francia y después España. Anda. Pero es el segundo país con más turistas del mundo, España, ¿eh? Oh. Bueno, Interesante. también irá cambiando, ¿verdad? Sí, algunos años también está Estados Unidos ahí así como casi casi. Ujú. Sí, depende del año, pero Francia siempre gana. Joder, no lo sabía. Joder, sí. Y solo te quedan 2 preguntas, solo 2. Vale. Por 25.600 puntos, ¿qué personas vivieron en España durante 700 años? ¿Los musulmanes, los judíos o los japoneses? Pues podrían ser los japoneses, podrían ser los judíos, pero creo que son los musulmanes, que por eso en España tenemos tantos monumentos de los que hemos hablado antes, que tienen influencia árabe, como la mezquita. O, sí, el que hemos dicho antes, que se me ha olvidado el nombre. La mezquita La de Córdoba y Alhambra. la Alhambra de Granada, eso es. Esos Ujú, tienen la influencia mezquita de la Alhambra. árabe. Ujú, sí, Así que los vale. musulmanes. Entonces, musulmanes, ¿no? Ujú. ¿Lo tienes claro? Pues sí, es Ujú. correcto, son los musulmanes. Pues sí, está la Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba, el Alcázar de Sevilla. Ese hay muchos, Sí. muchos, muchos, sí. Mm. Sobre todo en el sur, Y ¿verdad? En el sur de España. sí, porque estuvieron más años allí, Mm. estuvieron más tiempo. No éramos tan fuerte en el sur, entonces estuvieron más tiempo allí. De hecho, te quería decir, porque la opción de los japoneses es un poco random, ¿no? Sí. Como que random, por la cara tenemos ahí los japoneses, pero curiosamente en un pueblo de Sevilla que se llama Coria, Coria del Río, vamos a ponerlo aquí, Sí, eh, llegaron los japoneses, muchos japoneses hace muchos años y porque les encantó, no sé por qué, la verdad, les encantó Coria del Río. sí. Y entonces ahora hay como una cultura de Japón allí en un pueblo de Sevilla. Qué Qué random, random, sí, sí. súper random. Tienen una estatua de un japonés que Ah. simboliza esta época de los japoneses en el pueblo y todo. ¿Y hay algunos habitantes de este pueblo que tengan rasgos, orientales? Orientales, bueno, lo de los rasgos no lo sé, pero lo que sí sé es que los apellidos de muchas personas de este pueblo eran japoneses, claro, por la mezcla, ¿no? Y como era tan difícil de pronunciar para las personas de este pueblo, Sí. todos decidieron cambiar los apellidos japoneses por Japón. Ah, Entonces, okey. mucha gente se llama María Japón, Pepe Japón, Vamos, que la mitad Lucas del Japón. pueblo se apellida Japón. La mitad del pueblo se apellida Qué Japón. bueno, no sabía de esto, nunca había escuchado sobre esto. No, yo tampoco, el año pasado me enteré, ¿eh? Un pueblo de Sevilla. Un pueblo de Sevilla, sí, es en un pueblo de Coria Sevilla, del sí, Río. Ujú. Coria del Río. Y también tienen como la tradición de beber allí como sake, Sí, por entiendo. la cara. Es muy raro, sí, pero sí, vale. Y entonces, la última preguntita, por 50.000 puntos. Alba, que ganas, ¿eh? Qué raro. Alba, que ganas el juego, ¿eh? ¿En qué año ganó España el Mundial de Fútbol? ¿En 2007, 2010 o 2020? Pues 2020 no, porque no teníamos tiempo para mundiales de fútbol. 2007 es un poco pronto para lo que yo recuerdo, así que estoy 100% segura de que fue en el año 2010. Pues vamos a ver. Y sí, fue en el año 2010. ¿Tú te acuerdas de ese día? Me acuerdo perfectamente, sí. Ujú. Estábamos en mi edificio porque yo vivía en una urbanización, y estábamos todos abajo con otros vecinos y estábamos cenando todos juntos y viendo el partido.
Ujú. Ujú. Nunca se te va a olvidar, ¿verdad? Nunca. Ese ¿Tú día. te acuerdas dónde Mm. estabas tú? Sí, en casa de mi tía. Ujú. Estábamos ahí todos cenando y me acuerdo de la celebración después, increíble. Sí. Sí. Pues sí, pues sí, pues sí, muy bien. Entonces, Alba, ¿has ganado el juego? Bien. Eh, Qué vergüenza que eres haya fallado la pregunta sobre mi ciudad. bueno, es que eso de los habitantes es muy random, Sí. entonces si no lo buscas, no lo Ujú, sabes. No puedes saberlo, pero sí. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. ujú. Muchas gracias por estar aquí con nosotras y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Adiós.